cuanto a buscar a Dios, ya que yo recuerdo cuando el Señor me alcanzó, tenía por mi propio entendimiento conforme a la enseñanza de mis padres, y había una manera de buscar a Dios que no tenía nada que ver con lo que enseña la palabra de Dios, y era que consideráramos parte de esto, hermanos, para que nosotros podamos seguir aprendiendo cómo buscar a Dios, no como la enseñanza humanamente hablando o sabiduría de hombres, sino más bien como enseña la palabra de Dios. Alabado sea Cristo. Vamos a leer una escritura, hermano, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 17, dándole la gloria al Señor Jesucristo por su palabra. Bendito sea el Señor Jesús. Capítulo 17, aquí vamos a leer algo en la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a leer desde el versículo 22 y 23 y lo tomamos su lugar en el nombre de Jesucristo. Dice en el nombre del Señor Jesús: estando pues Pablo en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo os veo como más, dice, os veo como más supersticiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Aquel pues que vos, dice, que vosotros honráis sin conocerle, a este os anuncio yo. Recordamos, hermano, que no conocíamos de Dios, así como presentó Pablo a los atenienses y miró algo en ellos, hermano. Dice que mirando los santuarios de aquellos atenienses, había hallado un altar en el cual estaba una inscripción: al Dios no conocido. Al Dios, hermano, que pues no conocían, hermano. Dios que les había dado la vida, que les había dado el existir, todas las cosas en su propia enseñanza. Creían adorar a Dios, creían honrar a Dios. Pero Pablo les dice: aquel pues que vosotros honráis sin conocerle, aquí está lo maravilloso de Dios, a este os anuncio yo. Llegó la palabra de Dios, llegó el evangelio de Jesucristo, llegó la enseñanza bíblica a los gentiles. Todas las gentes, hermano, que no son del pueblo de Israel, el Señor se manifestó por su palabra, se manifestó por su evangelio, para enseñarnos, hermano, a buscarle como Él quiere que le busquemos. Versículo 24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, este, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos. Y era una enseñanza, hermanos, que nosotros, bueno, como gentiles, como no teniendo conocimiento de Dios, no teniendo conocimiento de la palabra. Recuerdo yo cuando, antes de conocer la palabra de Dios, yo lo buscaba a Él en santuarios también, hermano, hablando en templos hechos por manos de hombres. Así había sido enseñado, así había aprendido y así obraba en mi vida, sin entender que Él no habita en
templos hechos de manos de hombre, hermano. Sin entender quién era Dios, sin entender quién es el Señor, hasta aquel entonces. Yo recuerdo una ocasión, estuve desafortunadamente por unas cosas que sucedieron muy fuertes, yo 22 años, y fui llevado yo a la cárcel en aquel entonces. Y esto se lo comento por lo siguiente: cuando yo estaba ahí encerrado, había una puerta que solamente tenía una ventanita como de 10 centímetros por de 10 centímetros. Y ahí adentro era un cuarto como de 2 por 2 y habíamos como 7 u 8 personas encarcelados. Y cuando estábamos ahí, yo recuerdo que me acerqué a la puerta y empecé a tallar mi frente en la puerta y empecé a pedirle a Dios una oración. Y yo recuerdo que le dije: Señor, si tú me sacas de aquí, cuando salga, voy a ir a verte al templo. Porque esa era mi enseñanza, porque esa era la sabiduría que tenía yo. Y recuerdo que así orando, porque esa era una oración, no era un rezo, una recitación o una vana repetición, era algo que estaba diciendo yo a Dios de mi corazón, sin entender, sin comprender que Él no habitaba ahí. Y esto, cuando Dios me dio entendimiento, dije: mira, Señor, qué bueno eres, porque pues no había necesidad de decir voy a ir a verte ahí, o entendiendo y comprendiendo que tú oíste mi oración, quiere decir que aquí estás porque escuchaste mi oración. Quiere decir que tú estás donde yo esté porque tú me das la vida, porque tú me das el existir, porque tú obras en mi vida, me das aliento, me das todas las cosas. Pero eso ya cuando uno lo entiende. Mientras no lo entendía, así pensaba. Y cuando salí, así fui a un templo, creyendo que ahí estaba Dios, creyendo que ahí estaba el Señor. Pero no, hermanos, hasta que el Señor, por su gracia y su misericordia, me enseñó su palabra. Y hoy le doy toda la gloria al Señor Jesucristo por ello. Esto es importante, hermano, que nosotros valoremos, que nosotros las cosas que Dios nos ha enseñado las guardemos en nuestro corazón, porque Él se manifestó a nosotros por su misericordia. No que nosotros le hayamos buscado, hermanos, sino que Él se manifestó por su palabra a nosotros para enseñarnos cómo buscarle a Él y cómo hallarle a Él. Y también aprender a alabarle, glorificarle, exaltarle, bendecirle, santificarle por medio de su palabra. Entonces, leyendo esto, dice el 25: ni es honrado con manos de hombres, necesitado de algo, pues Él da a todos vida y respiración y todas las cosas. Y lo dice el 26: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y el término de la habitación de ellos. Usted sabe que de la descendencia de Adán, hermano, pues está toda la creación. Y bueno, hay naciones, lenguas, diferentes idiomas, diferentes reinos, pero la gente, la humanidad procede, así como dice aquí, de una sangre. Y aquí estamos por la gracia de Dios, toda la humanidad. ¿Y cuál fue el plan de Dios? ¿O por qué creó? ¿O por qué hizo esto el Señor? ¿Por qué formó al hombre? Dice el 27, parte número 1, para que buscasen a Dios. El propósito de Dios es para que le buscasen a Él. Pero el asunto es que muchas veces, como nosotros no sabemos cómo buscar a Dios, creemos buscarlo a veces de la manera que es correcta y no es así.
No tenemos el entendimiento hasta que Dios por su palabra nos enseña cómo es que hay que buscar a Dios. Pero el propósito de Dios aquí en esta parte es para que buscasen a Dios todas las naciones, toda la gente, toda la humanidad, pudiéramos en todas las cosas y que nos ha soportado con amor y misericordia. Y ha tenido paciencia, así como dice 2 de Pedro 3:9, que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, más que todos procedamos al arrepentimiento. Ahí está la paciencia de Dios, ahí está la misericordia de Dios, para que le busquemos, para que le busquemos. Ese es el propósito principal. Es el 28, porque en Él, o sea, en Él, en Dios, vivimos y nos movemos y somos. Como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque el linaje de este somos también. Entonces, como los atenienses buscaban a Dios así en alguna escultura, dice el 29, siendo pues el linaje de Dios. No hemos de estimar la divinidad ser semejante a oro o plata o piedra o escultura de artificio o de imaginación de hombres. No vas a buscar a Dios así. En Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos. Si los cielos de los cielos y los cielos no le pueden contener, cuánto menos esta casa que yo edificada, dijo el profeta la profecía de Salomón, hablando de esas cosas que el Señor, es lo que estamos leyendo aquí por boca del apóstol Pablo cuando escribió esta escritura, inspirado por el Espíritu Santo. Porque en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos. ¿Cómo podemos pensar o considerar nosotros, los humanos, que Él sea semejante al oro, o a la plata, o a la piedra, o a una escultura? O un artificio, o de imaginación de hombres, o algo que se hace o se figura, ¿no? Y entonces dice el versículo 30, pero Dios habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, o sea, una ignorancia de no saber cómo buscar a Dios, una ignorancia de no saber cómo acercarse a Dios. Alabamos a Cristo. Pero Dios habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia o demanda a todos los hombres, a todas las naciones, a toda la gente, en todos los lugares, que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón el cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, y a su nombre sea la gloria, hermanos, porque este es grande nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí está la enseñanza, buscar a Dios, no propiamente en algo que se ve, en algo que se mira, porque las cosas que vemos son temporales, mas las cosas que no se ven, ¿qué son, hermano? Eternas. ¿Y Dios es eterno? Bendito sea su nombre. Entonces hay que buscarle al Señor como Él quiere que le busquemos, como Él quiere que nos acerquemos a Él. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Dice lo que dice Mateo capítulo 6. Alabado sea el nombre de Jesucristo. En el capítulo 6, le dice el Señor algo a sus discípulos. Es una enseñanza muy especial de Dios, hermanos, para que nosotros aprendamos de su palabra. Versículo 25 en adelante. Les dice el Señor: por tanto os digo, no os congojéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo que el vestido?
El 26, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni allegan en alfolís o en graneros. Y dice, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? Mas ¿quién de vosotros podrá, congojándose, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os congojáis? Reparad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Y 9, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? El 31, no os congojéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O con qué nos cubriremos? Vea la enseñanza que le está diciendo a sus discípulos, cosa que nosotros no teníamos, una enseñanza del Señor no teníamos en nuestra vida. Dice el 32, porque los gentiles, o sea, los que no éramos de Israel, los que no teníamos la enseñanza de Dios, ¿qué buscábamos? A Dios. Ahí dice que buscábamos todas esas cosas. Dame, Señor, esto, ayúdame con esto. Íbamos y pedíamos esto, íbamos y pedíamos esto otro, íbamos y pedíamos esto otro. Mira que no tengo esto, que dame de comer, y que esto, y que dame el vestido, y que no tengo esto, y puro pedirle, pero no era la manera que Dios quería que le buscáramos. Porque los gentiles, sin entendimiento, sin sabiduría, sin haber entendido la palabra de Dios, es lo que piden, hermano. Así lo dice la Biblia. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Y lo dice, que vuestro Padre Celestial sabe que todas estas cosas habéis menester, vos sabe que son necesarias, que las necesitas. ¿Él sabe, hermano? Sí. Pero como le digo, nosotros como sin conocimiento, sin sabiduría, sin entendimiento de la palabra de Dios, buscábamos solamente a Dios. Teníamos una enfermedad, sáname, Señor. No teníamos trabajo, dame trabajo, Señor. Y esto, y dame esto. Y buscábamos eso. Mira que no tengo esto, Dios mío, ayúdame. Y luego, miren, cuando no hay entendimiento, hasta decíamos, voy a pagarte una manda. Voy a entrar de rodillas ahí al templo. O voy a hacer esto, o como los sacrificios que mucha gente desafortunadamente hace, hermano, sin entendimiento, que van caminando largas jornadas para visitar algo que no es Dios. Y que van, hermano, sin entendimiento, creyendo que recibieron una bendición por aquellas cosas, hermano, que no tienen poder. Y que así es, hermano, el entendimiento, y así es la sabiduría que nosotros teníamos como gentiles, sin conocimiento de Dios, sin entendimiento de la palabra. Buscábamos esto, y ya nada más nos concedía aquello, y otra vez al pecado, otra vez a la maldad, otra vez hacer esto, otra vez hacer lo otro, porque así era nuestra vida. Solo en la necesidad buscábamos el recurso para poder tener algún bien para nosotros, para seguir pecando. Por ejemplo, muchas veces el alcohólico que se siente mal y que está a punto de morir, vamos a poner ese ejemplo, y por una cruda siente que se muere. Ahora sí, Dios mío, ayúdame, ahora sí, Señor, por favor, y te pido que me sanes, y ahora sí no vuelvo a tomar, y ya nomás, Señor, obra ahí su misericordia. ¿Y qué pasa? A los 2 días o 3 otra vez ya está igual. Entonces, no, esa no es la manera de buscar a Dios, hermano. Alabamos a Cristo. La palabra de Dios enseña que tenemos que buscarle al Señor. Dice el versículo 33. Esto equivale a buscar a Dios, hermano. Mas buscad primeramente. ¿Qué hay que buscar primeramente? El reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os harán añadida. No hay necesidad, hermano. No hay necesidad de preocuparnos, de ocuparnos, a ver qué le voy a pedir a Dios. Nomás busque el reino de Dios. Busque su justicia, busque la palabra,
busque la enseñanza, busque la sabiduría de Dios. Y todas esas cosas pues serán añadidas, así lo dice la Biblia. Pero cuando uno no sabe o no entiende, pues, permanece ahí en la búsqueda material y no en la búsqueda espiritual. En las cosas que edifican, en las cosas que restauran el alma, que trae perdón, que trae salvación, que trae redención, que trae vida eterna, que trae todo lo necesario para ir al cielo. Eso es lo que tenemos que buscar. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gloria a Dios, hermanos. Eso es muy bueno, hermano, que nosotros podamos entender esta parte, que el Señor sea glorificado en las cosas que Él hace por nosotros. Le damos gloria a Dios, hermanos. Mire, vamos a leer una escritura. Bendecimos al Señor Jesucristo. Busque el primer libro de Crónicas, capítulo 28. Quiero leer esta escritura, como le dice David a su hijo Salomón. Nosotros no teníamos esta enseñanza, pero hoy, gloria a Dios, que ya la tenemos. Y sí damos gloria a Dios por ello, porque esta palabra es la que nos guía, hermanos. Mire, vamos a leer algo de la escritura que el Señor, como por boca de este varón de Dios, le dice a su hijo Salomón, capítulo 28 del primer libro de Crónicas, versículo 9. Amén. Damos toda la gloria al Señor Jesús. Le dice: y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones de todos. Sí, escudriña el Señor los corazones de todos, hermano, y entiende toda imaginación de los pensamientos. Si tú le buscares, ¿qué va a pasar si le buscares? Lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Alabado sea Cristo, hermano. Y leo esta escritura: si tú le buscares, lo hallarás. ¿Cómo fue que Salomón buscó al Señor en su tiempo, al principio, cuando iba a empezar su reinado? Mire, vamos a leerlo. Primer libro de Reyes, capítulo 3. Alabamos al Señor Jesucristo. Si así hemos buscado al Señor nosotros, bendito sea el Señor, hermano, vamos a tener grandes bendiciones. Le damos toda la gloria al Señor Jesucristo por su palabra. Ahora nosotros tenemos esta sabiduría de Dios. Ahora nosotros, hermano, hemos aprendido de su palabra, hemos aprendido de sus mandamientos, y hoy entendemos, le digo, aunque sea un poco, cómo debemos buscar a Dios. Digo un poco porque es abundante la bendita sabiduría de Dios. Pero algo hemos aprendido, y eso, si lo ponemos en práctica y por obra, ¿qué tendremos, hermano? Bendición, porque si le buscamos de todo nuestro corazón, ¿qué va a pasar? Le vamos a hallar. Capítulo 3, versículo 6. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, según que él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has guardado esta tan grande misericordia, que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día.
el versículo 8. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón dócil para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? ¿Y qué dice el 10? Y agradó delante de Adonai que Salomón pidiese esto. ¿Qué pide o qué pedimos a Dios, hermano? Esta es la manera de que podemos hallar a Dios. Esta es la manera que podemos buscarle a Dios para que Él se agrade de nosotros. ¿Cuántos de nosotros nos hemos arrodillado a Él y le hemos dicho, Señor, dame un corazón dócil, dame un corazón para discernir entre lo bueno y lo malo, para poder saber qué hacer o qué no hacer en el momento que llegue aquello a mi vida, saber distinguir y obrar lo mejor, que tú me enseñes, que tú obres, que tú dispongas en mi corazón. Porque dice que agradó delante de Adonai, que significa Señor, o agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Alabamos a Cristo. Y ve al 11, y le dijo Dios, porque has demandado esto, o porque has pedido esto, no como los gentiles, hermano, no como nosotros sin entendimiento, sino con alguien que, hermano, fue enseñado por sabiduría de Dios, sino con alguien que fue enseñado por palabra de Dios. Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas. Ese es el asunto, que los gentiles son los que piden muchas veces, hermano. Ni pediste vida de tus enemigos. Muchas veces sin entendimiento, a veces el hombre pide, sin conocimiento de Dios, pide la vida de sus enemigos, que se mueran, o Dios mío, quítamelos, desaparécelos, porque no hay entendimiento. Pero dice, mas demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Te pediste sabiduría para saber conducirte. Te acercaste a mí para aprender a saber cómo obrar. Así hay que buscar a Dios. 12. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Sí fue hallado el Señor por Salomón cuando se acercó de esta manera, hermano. Amén. Dice, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no haya habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y dice el 13, y aún, bueno, primero búscale a Él, primero adórale a Él, pero en esa parte importante de buscar la sabiduría para sabernos conducir con temor y temblor. Y aún también te he dado todas estas cosas que no pediste. No se centró Salomón en el vestido, no se centró en las riquezas, no se centró en cosas materiales, sino en la sabiduría de Dios para él obrar conforme a ella. Esto es bueno. Y aún también te he dado, dice el 13, las cosas que no pediste, riquezas y gloria tal, que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y le dice en el 14, y si anduvieres en mis caminos, si permaneces allí buscándome, si permaneces buscándome
diariamente, porque el buscar a Dios, hermano, no es que decir que un día y un día no, y un día sí y un día no, o un día sí y una semana no, o que nada más cada vez que venga el culto, cada vez que ore. No, hermano, buscar a Dios es en todo tiempo, hermano, para que Él nos ayude, para que Él nos perfeccione, para que Él obre nuestras vidas y podamos obrar conforme a su palabra. Dice el 14, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Yo alargaré tus días. ¿Quién iba a alargar los días de Salomón? Pues el Señor. Cuando, hermano, si anduviera en sus caminos, guardando sus estatutos. Y esto es una manera, hermano, de la cual tenemos que considerar nosotros, para ir aprendiendo de sus estatutos, para ir aprendiendo de su palabra, para ir aprendiendo de sus mandamientos y ponerlos en práctica, ponerlos en obra o por obra, para que también el Señor siga obrando en nuestros días. El mismo Salomón que escribe los proverbios, cuando dice, hijo mío, ese es Proverbios 3:1, hijo mío, no te olvides de mi ley, y mi corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. O sea, esta es la palabra de Dios que viene al hombre, que viene a aquel que le busca y que guarda los mandamientos en su corazón y que ahí los atesora y que ahí obran en él para obrar como Dios manda. Estos van a tener, hermano, bendición, paz y largura de días y años de vida y paz. Aumentará cada uno, hermano, conforme a lo que está escrito en su palabra. Pero qué triste, hermano, es cuando alguien, hermano, ha conocido la sabiduría de Dios, así como Salomón. Qué triste, hermano, es cuando alguien ha conocido la sabiduría y en lugar de buscar a Dios, busca otras cosas, hermano, que no son Él. Que no buscan su palabra, que no buscan su enseñanza, que buscan otras cosas y aún teniendo entendimiento que no hacen bien. Eso es triste, hermano. Miren, el capítulo 11 de aquí mismo, lo que pasó con Salomón. Alabado sea Cristo, hermanos. Le damos toda la gloria al que vive. Santo es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 11, versículo 4. Dice, y ya que Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con el Señor su Dios, como el corazón de David su padre. Cuando él lo buscó de un corazón perfecto, hermano, cuando él lo buscó, fue hallado el Señor. Porque el Señor miró la sinceridad de Salomón, el deseo de Salomón de aprender, de que le diera sabiduría para saberse conducir y guiar a un pueblo, el cual era el pueblo de Dios, hermano. Pero con el que no tiene el conocimiento de Dios, o quizá lo tiene y que también aún así se apartan los dos. Se alejan del camino de Dios, aún conociendo, hermano. No se acercan al Señor, no lo buscan de todo corazón. Al contrario, se ponen de acuerdo en otras cosas. No se ponen de acuerdo en buscar al Señor. No se ponen de acuerdo en buscar los mandamientos del Señor. Alabado sea Cristo, hermano. Es algo de lo que la palabra en la ley de Moisés enseñó antes de que este hombre, Salomón, se sentara en su reino. Hermano, ya había palabra de Dios, escrituras de las cosas que tenían que hacer y las cosas que no debían hacer también. 17:15 dice, sin duda pondrás por rey sobre ti al que el Señor tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrá rey sobre ti. No podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. 16. Pero que no se aumente caballos, ni haga volver al pueblo a Egipto para acrecentar caballos. Porque el Señor os ha dicho, no procuréis volver por este camino. ¿Sabe que en algunas escrituras he leído que él, hermano, le traían caballos de Egipto? Y luego dice el 17,
ni aumentará para sí mujeres. ¿Así lo hizo o no lo hizo, hermano? Pero ¿por qué no quería? ¿Por qué el mandamiento en esta escritura dice, ni aumentará para sí mujeres? Porque su corazón, ¿qué? No se desvíe. Es lo mismo que pasó con Salomón. Y lo dice, ni plata ni oro acrecentará para sí en gran copia. Dice el 10, y será cuando se sentare sobre el solio o su trono de su reino, que ha de escribir para sí un libro, un traslado de esta ley del original de delante de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo, ¿para qué? Y leerá en él, ¿cuándo? Todos los días de su vida. O sea que todos los días de su vida hay que buscar al Señor por su palabra, hermanos. ¿Y para qué? Para que aprenda a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de aquesta ley y estos estatutos. ¿Para qué? Para ponerlos por obra. El 20, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando escribe Salomón el libro de Eclesiastés, capítulo 8, me llama la atención ahí esta escritura. Digo, me llama la atención para poder aprender de ella, hermanos. Y recuerdo que hace muchos años, hermano, yo leía esa escritura. Y así, de pronto otra vez me la volví a encontrar, esa misma escritura. Y yo le pedí al Señor, digo, Señor, guárdenos. Y yo creo que pedirle al Señor que nos guarde de alejarnos de Él, de desviarnos de Él, de no buscarle ya a Él, hermano. Capítulo 8, versículo 1. Santo es el Señor Jesucristo. Dice, ¿quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre hará relucir su rostro y se mudará la tosquedad de su semblante. El 2, yo te aviso. ¿Qué entendemos con yo te aviso? ¿Cómo dice? Dice, yo te aconsejo. Bueno, gloria al Señor. Que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Vea el 3. No te apresures a irte delante de Él, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere, todo lo que quisiere. Pues la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá qué haces? Vea lo que dice el 5. El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el tiempo y el juicio conoce. 11, y ahí mismo dice, porque no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos lleno para hacer el mal. Bien que el pecador haga mal 100 veces y le sea dilatado el castigo, con todo yo también sé que los que a Dios temen, ¿qué van a tener, hermano? Tendrán bien. Los que a Dios temen, los que no se apartan de su presencia, los que le siguen buscando, los que siguen considerando su palabra, los que guardan sus mandamientos, hermano, ¿qué van a tener? Bien, los que temieren ante su presencia. ¿Y qué dice ahí en capítulo 7, versículo 18 de ahí mismo? Le damos la gloria al Señor Jesucristo. 7:18. Bueno es que tomes esto y también de esto otro, no apartes tu mano, porque al que a Dios teme, salvará bien, ¿cómo, hermano? En
aquel que teme a Dios. Esto, hermano, lo leo porque recuerde que el libro que se debía tener o se debe de tener desde la antigüedad y en este tiempo también, es el libro de Dios, el libro de la palabra, la ley de Dios en nuestras vidas. Para leerlo, ¿cuántos días decía ya? Todos los días. ¿Para qué? Para temer al Señor. Cuando uno está aprendiendo, hermano, busca uno al Señor en su palabra, busca uno al Señor en su enseñanza, hermano, aprende para no apartarnos de su presencia, para permanecer en Él, para que Él obre en nuestras vidas. Y mire qué maravilloso es, hermano, porque usted cuando busca a Dios en una necesidad, no lo está buscando nada más por la necesidad que llegó a su vida. Lo está buscando porque usted permanece en Él, permanece en su palabra, sino que de día y de noche meditarás en Él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es la enseñanza, hermano. Mire, cuando alguien tiene presente la palabra de Dios y busca al Señor por medio de ella para guardarla, para ejecutarla, para obrar conforme a su sabiduría, hermano, que medita de día y de noche, guardando lo que ha aprendido, los mandamientos de Dios, las enseñanzas, para discernir, para distinguir si hace bien, si hace mal, y si hace mal dejar de hacerlo, y si hace bien seguirlo. Esta parte es importante, y cuando nosotros vamos así, hermano, pues meditamos de día y de noche y guardamos sus mandamientos, y todo nos va a salir bien. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, teniendo la palabra de Dios, teniendo la sabiduría del Señor, tenemos bendición. Salmo 119. Teniendo la sabiduría de Cristo, hermanos, estamos completos. Busquemos al Señor, hermano, conforme a su palabra. Pidámosle al Señor sabiduría, entendimiento, para que nos vaya bien, obrando y actuando, y verá que son bendiciones grandes, hermano. Sí podrá llegar la lucha, sí podrá llegar la prueba, pero Cristo es mayor. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si estamos sin Cristo, hermano, cuidado, porque será un padecer, un sufrimiento sin consolador. Salmo 119, versículo 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Con todo el corazón me acerco a Él. Con todo mi corazón buscándole, con un deseo, con un anhelo de Dios, con un deseo que sacie mi alma, que sacie mi interior. No con un deseo de algo físico, de algo carnal solamente, no, desde lo profundo de mi corazón, desde lo profundo de mi alma. Perfectos, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. ¿Sabe qué va a pasar con esto? Dice el 3, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos, hermano. Aquellos que le buscan, aquellos que buscan su palabra, que buscan su enseñanza y que permanecen en ella, hermano, no hacen iniquidad. Y lo dice el 4, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Alabamos a Cristo, hermanos. ¿A poco no es maravilloso esto, hermano? Es bendición.
Grande bendición. Qué bueno que el Señor, hermano, nos enseña, nos habla por su palabra. Gloria a Dios por ello, hermanos. Dice el versículo 7 y 8: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere los juicios de tu justicia, tus estatutos guardaré. ¿Y qué le dice, hermano? No me dejes enteramente. O sea, completo, guarda mi alma, guarda mi ser, guarda mi corazón, guárdame en todo, Señor. Que yo permanezca en ti, y yo no deje de buscarte. Bendito sea Dios. Versículo de ahí mismo, hermano. Ahorita le digo. Versículo 44. Y guardaré tu ley, ¿cuánto tiempo? Por siempre, por siglo del siglo. Y lo dice el 45. Y andaré en anchura, porque busqué, ¿qué buscó él? Tus mandamientos. Buscar los mandamientos de Dios equivale a buscar al Dios mismo, hermano. Porque eso es lo que vamos a tener en nuestra vida. Alabado sea el Señor Jesucristo, hermano. Qué hermoso es cuando uno busca sus mandamientos. Un poquito más adelante de ahí mismo, miren, el versículo. Voy a leer desde el versículo 92. Vea lo que dice. Salmo 77, versículo 1. Con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Mi mal corría de noche y no cesaba, mi alma rehusaba consuelo. Es el 3. Me acordaba de quién, de Dios, y gritaba, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Tenía los párpados de mis ojos. Dice, estaba yo quebrantado y no hablaba. 5. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis canciones de noche y meditaba con mi corazón. Y mi espíritu inquiría. Y lo decía, ¿desechará el Señor para siempre? ¿Y no volverá más a amar? ¿Hase acabado para siempre su misericordia? ¿Hase acabado la palabra suya para generación y en generación? ¿Se ha acabado la palabra, hermano? ¿Sí la palabra permanece para siempre? ¿Sigue hablando a nuestras vidas? ¿Se ha acabado la misericordia del Señor? No, ahí está la misericordia de Dios, hermano. Ahí está su palabra para 1000 generaciones. Ahí está todo lo que necesitamos en su bendita palabra. 9. ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Han cerrado con ira sus piedades? Y dice el 10, y dije, enfermedad mía es esta. Vea, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras del Señor. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Y meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Me acordaré de tu palabra, de tus promesas fieles, de lo que he aprendido, Señor, de tu sabiduría que me ha llenado mi vida, de tu palabra que ha saciado mi ser, de tu palabra que me ha traído salvación a mi alma. Me acuerdo de cuando llegaste a mi vida y obraste en mi corazón, cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, cuando yo era un vil menospreciado, que nadie miraba, solamente aquella persona que iba errada, iba en error, iba en ignorancia, yendo y perdiéndose en este mundo vil de sinsabores. Pero ahora recordamos las misericordias de Dios, la obra que Él ha hecho en nosotros. Y eso nos goza, hermano, porque la palabra que Él envió para nosotros ha hecho bendición en
nuestro ser y en nuestra alma. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Es algo maravilloso, hermanos, tener a Dios, tener a Cristo, hermanos. Le damos toda la gloria al Señor Jesucristo, hermanos. Toda la alabanza, la gloria y la honra son para nuestro Señor. Vaya ahí al primer libro de Crónicas, capítulo 16. Le damos toda la gloria al Señor Jesús. En esta escritura, hermanos, vamos a leer. Hay un caso que desde el versículo 13 del primer libro de Reyes, del primer libro de Crónicas, David pone en su corazón traer el arca de Dios y les pide consejo a los sabios que estaban, digamos, consejeros en su reino, y les pareció bien traer aquella arca. Hicieron una carreta nueva para cargarla, y luego, hermanos, cuando iban, dicen que iban con mucha alegría, pero cuando se les mandaban los bueyes, un hombre llamado Usa, para que no cayera el arca, tocó el arca para detenerla, cayó muerto. Y luego David dijo, pues ¿cómo traeremos el arca? Eso sí, ya Dios permite después, seguimos aprendiendo de esto, lo podemos ver, solo se lo estoy comentando así rapidito. Y él escudriña y ve en la palabra, dice que por no haberle buscado conforme a la ordenanza, eso les pasó. Y entonces miran la palabra de Dios que los levitas, hermanos, los hijos de Coat, son los que tenían ese cargo para trasladar el arca. Los hijos de Aarón tenían el cuidado de ese sacerdocio de cubrir, de acomodar todo del arca, y ya nada más llegaban los hijos de Coat, levitas, y llevaban el arca. Ellos no podían tocar cosa santa, pero ese era su servicio, porque el que tocara cosa santa caería muerto, y eso fue lo que pasó con ellos. Pero ya cuando él entendió, esto se lo estoy diciendo por la escritura que vamos a leer aquí, cuando él entendió, hermano, estas cosas, vea cómo dice aquí, ya entendiendo esta parte, capítulo 16, eso que le dije está en el capítulo 13 y en el capítulo 15, y en el capítulo 16 dice el 8. Desde el 7 vamos a leer. Entonces en aquel día dio David principio a celebrar al Señor por mano de Asaf y de sus hermanos. Y le decía, confesad al Señor, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantadle a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Y lo dice, alégrese el corazón de los que buscan al Señor. ¿Cómo, hermano? Los que buscan al Señor conforme a su enseñanza, por las cosas que él había aprendido, hermano. Buscar al Señor y su fortaleza, buscar su rostro continuamente, buscar su palabra, buscar su sabiduría, buscar en la ley de Dios, hermano, es buscar su rostro, hermanos. Buscar lo que él, hermano, nos va a enseñar a nosotros. Dice el 12, haced memoria de sus maravillas que ha obrado, y de sus prodigios, y de los juicios de su boca. Oh vosotros, simiente de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. El Señor, Él es nuestro Dios, sus juicios en toda la tierra. Haced memoria de su alianza o de su pacto perpetuamente. ¿Y de qué más? Y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones. Esto es lo que tenemos que tener en memoria. Él analizó, hermanos, lo que había pasado y sucedido. Tomemos en cuenta, tomemos en memoria, tengamos en nuestra mente la palabra que Él mandó. Considerémosla, escudriñémosla para seguir aprendiendo de Dios, seguir buscando de sus mandamientos, y que en todas las cosas sea Dios glorificado y nosotros bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues así, hermanos, esperando en Dios que la palabra corra y sea glorificada cada uno de nosotros, hermanos.
mí y en ustedes, para la gloria de nuestro Dios y Salvador Jesucristo.